Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ok, bueno, pues me toca predicar ahora, así que ustedes saben que cuando me toca predicar me gusta ir rápido al texto bíblico para aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Y el texto que vamos a estar viendo hoy es Efesios 4, 14 y 15. Abre tu Biblia, por favor. Efesios 4, 14 y 15, que fue el que leyó mi hermano. El que leyó el hermano Fernando, ¿verdad? En la lectura devocional, la lectura bíblica. Abre tu Biblia, por favor. Efesios capítulo 4, versos 14 y 15. Y obviamente el tema de esta conferencia fue avanzando hacia la madurez espiritual. Y el propósito de este pasaje es precisamente eso, a llamarnos a madurar espiritualmente. Debemos ser espiritualmente maduros. Ese es el llamado que la palabra nos hace a los creyentes. Debemos ser espiritualmente maduros. Así que si tienes tu Biblia abierta ahí, yo te voy a pedir primero que vayamos al Señor en oración y busquemos la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias porque tú no fallas, Señor. Tu bondad es infinita, Señor. Y día a día podemos testificar de ello. La manera en que tú nos guardas, la manera en que nos provees, la manera en que nos bendices, la manera en que cuidas de nosotros, Señor. Gracias por ese cuidado, esa protección. Gracias porque como tus hijos podemos tener la seguridad de que tú estás velando por nosotros a cada instante, Señor, porque tú no duermes. Señor, y tu mano está obrando a nuestro favor, aún en medio de la adversidad y en medio de las pruebas. Señor, en esta hora venimos ante ti una vez más en este día, dándote gracias por esta oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos en Cristo. Y pidiéndote, Señor, que ahora que vamos a ir a tu palabra, a través de ella tú nos hables y nos transformes para tu gloria, Señor. Danos una mente y un corazón receptivo. Y permite, Señor, que estemos dispuestos a no solamente recibir esta palabra, sino también, Señor, a aplicarla para que ella nos transforme. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gloria y honra. Amén, amén y amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esas palabras las pronunció el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Y lo que Pablo estaba haciendo es estableciendo una conexión lógica. La vida espiritual es muchas veces ilustrada por la vida física en las Escrituras. O sea, se establece el mismo paralelo entre la vida espiritual y la vida física, ¿verdad? Existe una progresión natural en la vida. Una persona nace y cuando nace es un niño inmaduro que depende en todos los sentidos de sus padres. Depende para todo del cuidado, la protección, la guía de sus padres. Y esa inmadurez se refleja en todo lo que el niño dice, hace y la manera en que se expresa. Por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, ¿verdad? A nosotros a veces se nos olvida esa etapa cuando somos adultos. Pero todos los que estamos aquí yo creo que tenemos hijos y estamos viendo eso en nuestros hijos, ¿verdad? La manera en que los niños piensan, actúan y las cosas que hacen que a nosotros nos parecen ahora sorprendentes y se nos olvida las cosas que hicimos nosotros cuando éramos niños. Y es por eso que esos niños necesitan constante supervisión. ¿Por qué? Porque lo que se le ocurre a un niño no se le ocurre a nadie, ¿cierto? Y las cosas que hacen muchas veces lo ponen en peligro. Es por eso que un niño requiere supervisión constante, cuidado constante, instrucción constante, requiere la protección constante de sus padres y requiere que los alimentemos y los cuidemos y velemos por ellos y también que los disciplinemos, ¿cierto? Todo eso forma parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero lo natural es que un niño no se quede como un niño, sino que comience paulatinamente a crecer y a madurar y a desarrollarse. Y después, en un momento determinado, se convierta en un joven. Y después, también se convierta en un adulto, una persona que
va a vivir su vida de manera independiente, capaz de vivir de manera autónoma, ser suficiente en tomar decisiones, ¿verdad? Ahora, esa misma progresión debe ocurrir en la vida espiritual. Cuando una persona recibe a Cristo por la fe, ese día ocurrió lo que la Biblia llama es un nuevo nacimiento espiritual. Esa persona nació de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Pero, en 1 de Juan 2, 12 al 14, el apóstol Juan dice, él escribe en su carta a los hijitos, a los jóvenes y a los padres cristianos. Ahora se refiere a que dentro de la iglesia hay personas en esas tres etapas. Hay personas que son recién convertidas, son niños espirituales. Hay personas que llevan algún tiempo y han madurado y ahora son jóvenes espirituales. Y hay algunas personas que son maduras en la fe y ya se consideran adultos espirituales, ¿verdad? Ahora yo quiero que usted entienda, todos nosotros tenemos que pasar por esas etapas. Todos, usted y yo, todos nacimos en Cristo. ¿Sabe? Nadie es cristiano de nacimiento, de cuna. Aunque usted sea instruido en un lugar cristiano, tiene que llegar el día en que usted reciba la salvación en Cristo, reciba el Evangelio y el Evangelio transforme su vida. Por tanto, ese día fue que usted nació espiritualmente, ¿verdad? Entonces, todo cristiano pasa por estas etapas. Pasa de ser un niño espiritual, debe pasar a ser un joven espiritual y a ser una persona adulta en la fe. Y ese es el objetivo nuestro, ¿verdad? Llegar a ser adulto. Lamentablemente, como decían mis hermanos que me precedieron, existen muchos creyentes que como Peter Pan no quieren crecer, quieren quedarse en la tierra de nunca jamás, ¿verdad? Quieren seguir siendo niños toda la vida. ¿Sabe? Aunque usted lo intente, usted se va a poner viejo y se va a morir, ¿verdad? La progresión lógica es que usted tiene que crecer. Y lo mismo debe ocurrir en la iglesia. Lo mismo debe ocurrir en la fe. Usted es llamado a no quedarse como niño, sino a madurar en la fe y a crecer para que se convierta en un adulto espiritual. ¿Ok? Y la Biblia nos enseña eso. El apóstol Pablo nos enseña aquí en Efesios 4, 14 y 15 que los cristianos debemos crecer continuamente hacia la madurez espiritual. Los cristianos debemos crecer continuamente hacia la madurez espiritual. Ahora, ¿por qué debemos crecer continuamente? Bueno, Pablo nos dice que se requiere que crezcamos continuamente para que pasemos de la niñez espiritual, que es lo que vamos a ver en el verso 14, a la adultez o a la madurez espiritual en el verso 15. Bien, y vamos a empezar con el verso 14. Dice, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños. Recuerden, todos comenzamos la vida cristiana como niños. Todos, sin excepción. Y el término que Pablo utiliza ahí significa un bebé que no puede hablar. O sea, el término griego que usa Pablo para hablar de niños se refiere a un bebé que no puede hablar. O sea, se refiere a un bebé recién nacido. Y usted sabe que un bebé recién nacido es dependiente en todo. Para alimentarse, para cuidarse de sus padres, ¿verdad? Pero, como dijimos, el nuevo nacimiento es el inicio de la vida cristiana y no es el fin de la vida cristiana. O sea, si usted nació espiritualmente, damos gracias a Dios por eso. Pero no es para que usted diga, bueno, ya yo me convertí, ya soy cristiano y ya me quedo aquí, ya estoy satisfecho con lo que tengo. Hay mucha gente que está en la iglesia y se siente satisfecha con su vida espiritual. No importa los años que yo tenga en el Señor, yo siempre quiero crecer más. Siempre quiero continuar creciendo. O sea, el nuevo nacimiento no es el final de la vida cristiana, es el principio de una vida que debe crecer, crecer y crecer, ir siempre en desarrollo, ¿verdad? Así que usted y yo, dice Pablo, dice, así que ya no, dice Pablo. O sea, no permanezcan en esa condición, ya no sea niño, no sigas en esa condición. Nos está llamando a que si ya estamos en Cristo, comencemos a crecer. Y yo quiero que usted entienda,
Nadie puede hacer las cosas por ti. A lo que me refiero es, en la vida espiritual, usted puede recibir instrucción y todo lo demás, pero al final tú tienes que tomar tus propias decisiones, tú tienes que seguir obedeciendo la palabra de Dios y demostrando con tu vida que realmente tu fe es genuina. ¿Ok? Cada persona es responsable de su propia vida espiritual. Nadie puede crecer por ti. Yo, aunque quisiera, no puedo crecer por ninguno de ustedes. Yo quisiera que hubiera personas que se convirtieran, pero al final de cuentas no soy yo el que convierte a la persona, es el Espíritu Santo. Y al final de cuentas eres tú el que tiene que definir cuán profunda va a ser tu relación con el Señor. ¿Entiendes eso? Entonces, nadie puede crecer por ti. Tú tienes que estar comprometido en ese proceso de crecimiento. Tu grado de compromiso en esto demuestra realmente tu interés en crecer o no. Y usted dirá, bueno, ¿por qué es importante que yo crezca? Si ya tengo la salvación, con eso es suficiente. A mí lo único que me interesa es irme al cielo. Y lo demás ya no me interesa. Yo creo que ya se ha advertido bastante, pero Pablo nos advierte aquí que los creyentes inmaduros, dice, para que ya no seamos niños, ¿qué cosa? Fluctuantes. ¿Sabe lo que significa eso? Significa ser sacudido por las olas. Bien, ser sacudido por las olas. Y se usa aquí metafóricamente en una relación, con relación a una mente que es fluctuante, que varía y que no tiene la madurez para darse cuenta y que está siendo llevada de un lugar a otro constantemente, que cambia de parecer de un momento a otro, ¿verdad? Que las olas de falsa enseñanza vienen y como no tiene la madurez suficiente, es arrastrado de una cosa a otra. ¿Por qué? Porque no tiene las convicciones que hacen falta para permanecer firme y poder evaluar las cosas que escucha. Usted ve que los niños, usted llega y si usted les habla, los convence de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque un niño no tiene la madurez para discernir y darse cuenta cuando lo que se le está diciendo es verdad o es mentira. No sé si ustedes acostumbran a hacer eso. Nosotros acostumbramos a veces a usar bromas, ¿no? Y por ejemplo, en mi país se acostumbra a decir, la culpa de esto la tiene Titico el Vaquero, vamos a decir. ¿Ok? Y ese es un nombre que usamos frecuentemente en mi país para decir, Titico el Vaquero es una persona que no existe, ¿cierto? Es una persona, entonces lo usamos como una excusa para culparlo de cualquier cosa. Bien, durante años yo le decía a mi familia, la culpa de esto la tiene Titico el Vaquero. Hace un tiempo atrás a mi hijo le dieron una tarea en la escuela que debía hacer un papel de un personaje importante. Y mi hijo vino y dijo, yo quiero hacer un papel de Titico el Vaquero. Y mi hermana le dijo, su hermana le dijo, ¿sabes qué? Ese personaje no existe, es alguien que no es real. Y mi hijo me miró así y me dijo, me has engañado toda la vida. Eso demuestra la inmadurez de un niño. ¿Se da cuenta? Él pensaba que porque yo lo decía, ya era verdad. Y eso es lo que me preocupa, amado hermano. Veo constantemente en las iglesias personas que cuando alguien se para a hablar, están amén, amén, amén. Y muchas veces lo que están diciendo no merece un amén. ¿Ok? Y la razón por la que están diciendo amén es porque no tienen la madurez para darse cuenta y discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre la verdad y la mentira. Es por eso que se nos advierte que debido a la inmadurez, los nuevos creyentes son susceptibles, dice Pablo aquí, de ser llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea, Pablo ve aquí las diferentes enseñanzas de los filósofos y de las falsas religiones como vientos. Vientos que arrastran a los niños espirituales en todas direcciones. Bien. Y yo quiero que usted recuerde esto. Estamos rodeados de falsas
sectas, estamos rodeados de falsas enseñanzas y herejías. En este país, con la libertad religiosa, sobre todo hay un peligro muy grande, ya que cualquiera levanta una iglesia. Aquí hay una iglesia prácticamente en cada cuadra, en cada bloque. Desgraciadamente, no siempre son iglesias sanas. No siempre son iglesias que predican la verdad. Y Pablo, yo quiero que usted entienda, eso no es nuevo. Eso viene de siempre, ¿verdad? Pablo estaba particularmente preocupado por eso, debido a que los nuevos creyentes carecen del discernimiento espiritual necesario para distinguir entre la verdad y el error. Él estaba preocupado por los creyentes de Éfeso. Porque él sabía que los nuevos creyentes fácilmente pueden ser arrastrados, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Peor todavía, resulta mucho más trágico cuando una persona que ha estado en Cristo por algún tiempo, quizás meses, quizás años, todavía continúa siendo un niño espiritual. O sea, si una persona es recién convertida, acaba de recibir a Cristo, bueno, tenemos que entender que es un niño. Pero es más trágico cuando creyentes que llevan tiempo en la iglesia escuchando, se mantienen siendo niños espirituales. Y no son capaces de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y lamentablemente son muchas veces esos creyentes los que dicen amén a todo lo que escuchan. ¿Sabe? Empecé con una cita de Corintios, ¿verdad? La iglesia de los Corintios. Pablo, bueno, las dos cartas de los Corintios son cartas correctivas, ¿verdad? Y Pablo le dijo en 1 Corintios 3, 1 al 2, de manera que yo, hermanos, note, ¿quién le está hablando ahí? A creyentes, ¿sí o no? Hermanos, les está diciendo. ¿Bien? No pude hablarlos como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Note lo que dice después. ¿Como a quiénes? Niños. Como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y note lo que dice después, ni sois capaces todavía. Por eso fue que después dijo en 1 Corintios 13, ¿sabes qué? Cuando era niño hablaba como niño, ahora soy un adulto. Ustedes deberían ser adultos, deberían entender que la manera en que están actuando no es la mejor, no es la correcta. O sea, lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes qué? Ustedes son creyentes, ustedes no son personas naturales, ustedes han nacido de nuevo, ustedes tienen esa experiencia del nuevo nacimiento, ya están en Cristo. ¿Bien? Y eso es una bendición, eso es algo que damos gracias a Dios por eso, porque ese es el comienzo de la vida cristiana. Pero aquellos creyentes tampoco eran espirituales. Un creyente espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Es aquel donde se muestran los frutos del Espíritu Santo. Bien, es importante que entendamos eso. Aquellos creyentes no estaban siendo controlados por el Espíritu Santo, sino que sus estilos de vida dejaban mucho que desear, ¿verdad? Se estaban comportando incluso muchas veces peor que los incrédulos. Su carnalidad evidenciaba su inmadurez espiritual. Uno demuestra realmente la condición espiritual que uno tiene por la manera en que actúa. Nuestras palabras y nuestras acciones reflejan cuál es nuestra verdadera condición espiritual. No importa que confesemos a Cristo con nuestros labios. Uno puede decir yo soy cristiano, pero son nuestras diarias manifestaciones las que evidencian si realmente estamos caminando con Cristo o no. Si estamos sometidos a Cristo o no. Si realmente Cristo es nuestra cabeza o no. ¿Sabe? Y Pablo les reclamó a aquellos creyentes de Corintios. Pablo les reclamó por su carnalidad. ¿Bien? Pablo dice que ellos debían ser maduros. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido enseñanzas del apóstol Pablo. Imagínense estar bajo el ministerio del apóstol Pablo. Un hombre con una capacidad de enseñar tremenda, ¿verdad? Sin embargo, aquellos creyentes seguían siendo inmaduros. ¿Y sabes qué es lo más triste? Y quiero que esto lo escuchen muy bien. Su inmadurez espiritual
les impedía recibir las verdades doctrinales más profundas. Su inmadurez espiritual les impedía recibir las verdades espirituales, las verdades doctrinales más ricas y profundas. ¿Por qué? Porque no estaban poniendo en práctica lo que estaban aprendiendo. ¿Recuerda lo que dijo Santiago? No debemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos ser, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. El creyente que no pone en práctica lo que aprende está equivocado. No basta con conocer la verdad, hay que vivir la verdad. Cuando usted y yo desobedecemos de manera consciente la palabra de Dios, ya sea murmurando, ya sea rebelando, ya sea quejándonos, estamos poniendo en una posición muy difícil. ¿Por qué? Porque no habrá progreso en nuestras vidas espirituales. ¿Me escuchó? Si usted recibe una verdad y usted no la aplica a su vida, usted se está rebelando contra el Señor y eso le va a impedir a usted continuar creciendo espiritualmente. Tenemos que aplicar a nuestras vidas lo que vamos recibiendo. Desgraciadamente lo que sucede muchas veces es que las personas inmaduras en la fe prefieren a los falsos maestros, prefieren a los maestros que enseñen cosas conforme a sus propias concupiscencias y que no confronten el pecado. Eso es lo que dice la Escritura en 2 a Timoteo 4:3, ¿verdad? Es por eso que preferimos personas que hablen bonito y que nos digan las cosas que queremos oír. Aunque no siempre el que habla bonito es el que realmente nos conviene más. ¿Cierto? Sí. Los hijos a veces cuando los padres los disciplinamos prefieren que estar con el tío. ¿Por qué? Porque el tío o el abuelo los consiente cuando el padre les está poniendo disciplina. Los creyentes inmaduros buscan líderes conforme a su propio pecado, líderes que digan lo que ellos quieren escuchar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vas a un médico, cuando tú vas a un doctor, tú no vas a escuchar algo bonito. Tú quieres escuchar ¿qué cosa? La verdad. Si el médico te dice, estás bien cuando tienes un cáncer, no te está ayudando. ¿Entiendes eso? Cuando buscamos líderes, tenemos que entender que estamos buscando personas que nos enseñen la verdad. Las personas inmaduras, lamentablemente, pueden ser fácilmente engañados. La Escritura, Pablo aquí nos advierte, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, el término ahí, estratagema, implica engaño, fraude. ¿Okay? Viene de un término que tiene que ver con, ¿alguna vez ha jugado dado usted? Dados, cubo, dados. ¿Okay? El término viene de esa raíz, cubella, y denota jugar a los dados. Bien. Así que metafóricamente lo que está diciendo aquí es que está hablando de personas que usan trucos y estratagemas. ¿Sabe que hay jugadores profesionales que usan estratagemas para ganar el juego? ¿Cierto? Y Pablo nos está advirtiendo de eso, nos está diciendo, ¿sabes qué? Cuando somos inmaduros en la fe, estamos expuestos a ese tipo de estratagemas, a ese tipo de engaños. Porque los falsos maestros son expertos manipuladores y astutamente utilizan engaños y fraudes, tergiversando la palabra de Dios, de tal manera que ellos manipulan a las personas incautas, a las personas que no tienen un buen fundamento espiritual, que no conocen la palabra de Dios, que no saben cómo estudiar la Escritura por sí mismos. Y ese es el peligro. Cuando una persona está inmaduro, cae fácilmente. Eso es lo que nos está advirtiendo la Escritura una y otra vez. Eso fue lo que pasó con Israel y eso es lo que ha pasado con la iglesia una y otra vez. ¿Sabe? La mayoría de las cosas que escucho por televisión, y obviamente, lamentablemente, la mayoría de los canales de televisión que son cristianos, entre comillas,
lo que entienden son falsas enseñanzas, ¿verdad? Les prometen poder sobrenatural y éxito a los creyentes sin tener que pasar por el proceso de aprendizaje de las doctrinas y sin tener que pasar por el proceso de crecimiento espiritual. Ellos afirman, los falsos maestros, que una experiencia los va a catapultar directamente de la niñez a la madurez espiritual. Da un cheque y tú vas a ver que todo te va a salir bien y dentro de poco vas a ser un campeón espiritual. ¿Sabes qué? No hay crecimiento espiritual de un momento para otro. El crecimiento espiritual es un desarrollo natural en el cual tú vas aprendiendo las doctrinas y esas verdades te van transformando de adentro hacia afuera y tú vas aplicando esas verdades y vas creciendo espiritualmente. Pero eso toma tiempo. La promesa de que tú puedes crecer de un día para otro es una mentira diabólica. Nadie llega a ser maduro de un día para otro en la fe por una experiencia de un momento. Y lamentablemente lo que se enseña en la mayoría de los canales cristianos, entre comillas, es eso. Es que tu experiencia es lo más importante. De hecho, muchos dicen, no estudia la escritura porque la letra mata, pero el espíritu es el que te da vida. O sea, ven la letra como estudiar la escritura. Son tan ignorantes que no se dan cuenta que ahí se está hablando de contrastando la ley con la gracia, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu, y la ley, que la ley tenía un propósito y era demostrar que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios en Cristo. Pero como no saben, están enseñando lo que no saben. Y los que están escuchando que tampoco saben, dicen amén, amén, amén. Y ahí van como corderos al matadero. ¿Cierto? ¿Sabe? Y la pregunta que muchas veces se hace a las personas es, ¿por qué son tan exitosos los falsos maestros? ¿Cierto? ¿En qué radica? ¿Por qué tienen tanto éxito? Bueno, Pablo nos dice, segundo los Corintios 11, 13 al 15, dice, porque estos son, ¿qué cosa? Falsos apóstoles. Nunca como hoy hay tantos falsos apóstoles. Nunca como hoy hay tantos falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabe que según la Escritura, toda enseñanza falsa es resultado de la obra de Satanás? Satanás es el padre de mentira. Y él fue el que trajo la mentira al ser humano. Él comenzó por manipular a Eva en el huerto del Edén, y ahí empezó el engaño, y de ahí para acá, toda doctrina errada viene de ahí. Él es el origen, ¿verdad?, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas reflejan su carácter manipulador y mentiroso, como lo dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 11. ¿Sabe? No importa cuán inteligente tú seas, Él tiene mucho más experiencia que tú. Y hay uno solo que puede darte la victoria sobre Él, que es Cristo, que es la verdad, y que es la Escritura, que es la verdad. Bien, es importante que entendamos eso. La Biblia dice aquí en ese texto exactamente que quienes propagan falsas enseñanzas son ministros satánicos. Bien. Lo más preocupante es que los cristianos de hoy no parecen darse cuenta del peligro. Las iglesias de hoy no parecen darse cuenta del peligro que representan los falsos maestros y prestan ninguna o poca atención a las muchas advertencias que hay en la Escritura al respecto. ¿Sabe? Esto no es nuevo. Jesús mismo, si usted ve por ejemplo en Mateo 7:15, escucha cómo Jesús describe a los falsos maestros de aquel tiempo. Dice, guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué cosa? O sea, los describe como lobos. Alguien que está
¿Sabe que un lobo es un depredador? ¿Sabe eso, cierto? Dispuesto a matar a la presa. Escucha como dice Pablo en Filipenses 3:2. Guardaos de ¿quiénes? Pablo no era muy amigable, ¿cierto? Si uno dice eso hoy en el púlpito, mucha gente se enoja. Pero como eso lo dijo Pablo. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos, mire lo que dice después, de los mutiladores del cuerpo. ¿Sabe lo que se refiere a eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esta gente está atacando el cuerpo de Cristo. Está mutilando el cuerpo de Cristo. Está infligiendo daño al cuerpo de Cristo. Es un ataque a la iglesia. Es un ataque a la novia del Cordero. ¿Sabe que no hay lenguaje en la Biblia más fuerte que el que es utilizado en contra de los falsos maestros? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el lenguaje más fuerte es precisamente en contra de estas personas. Personas que enseñan falsas doctrinas para confundir a los creyentes inmaduros. Y el punto del apóstol es que toda falsa enseñanza debe ser rechazada y confrontada. Pero ¿cómo tú vas a rechazar y confrontar algo que tú no tienes la capacidad de discernir si está bien o está mal? Y ese es el problema en las iglesias. Que cualquiera viene y nos dice algo y decimos amén y nos vamos tras él. Y no somos capaces de nosotros poder valorar y discernir la verdad de la mentira. ¿Bien? Es por eso que es importante que usted y yo crezcamos espiritualmente. ¿Sabe? Esto no es una opción para el cristiano. Esto no es una opción para el cristiano. Usted tiene que crecer espiritualmente porque es la única manera en que usted puede permanecer realmente en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos hacernos? Pablo nos explica qué debemos hacer para alcanzar la madurez espiritual. Verso 15. Obviamente esto nada más es una introducción. Para alcanzar la madurez espiritual se requiere que usted pase años, ¿cierto? Pero Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor. La expresión siguiendo la verdad significa que usted está siguiendo aquello que es genuino, que es verdadero. Alguien que está diciendo las verdades a cualquier costo. ¿Ok? Y lo que Pablo está insinuándonos aquí, diciéndonos aquí, es que debemos buscar, debemos vivir y debemos predicar la verdad siempre. Un cristiano busca la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad es la palabra. La verdad es importante. Vivimos en una época en que se dice que todo es relativo. Tu verdad no es mi verdad. Yo quiero que usted entienda, la Biblia dice que hay verdades absolutas. No importa lo que tú digas, hay verdades absolutas. Tú puedes decir que tú no crees la ley de gravedad, pero si te paras en un edificio 20 plantas y brincas del balcón, vas a caerte y te vas a matar, aunque no creas en la ley de gravedad. ¿Sabes por qué? Porque esa verdad es inmutable y se aplica en todas partes de todo tiempo. No depende de que tú lo creas o no. Es una verdad universal, es una ley. Y el universo está compuesto por leyes. Dios es el legislador, Dios es el que creó todas las leyes. Tú puedes rechazar la ley de Dios, pero si rechazas la ley de Dios porque no la crees o lo que sea, tú vas a sufrir las consecuencias por rechazar la verdad y la ley de Dios. Es importante que entendamos esto. La verdad es importante. ¿Y dónde encontramos usted y yo la verdad? Yo quiero que usted entienda, la verdad no la tengo yo. Yo quiero que usted comprenda esto. Yo no estoy diciendo yo soy la verdad. El día que un predicador diga yo soy la verdad, váyase por su vida. Bien. El predicador puritano Thomas Watson dijo, son las escrituras las que nos engendran y nutren la vida del creyente. Nacemos espiritualmente por medio de ellas y ellas nos alimentan llevándonos a la madurez. Entonces, ¿dónde usted encuentra la verdad? En las escrituras. ¿Sabe que la
madurez espiritual es un proceso que requiere que usted y yo nos involucremos diariamente en el estudio de la Escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita, ¿cuándo? De día y de noche. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio el sencillo. Todo el conocimiento en cuanto a Dios y en cuanto a nosotros mismos debemos recibirlo de la palabra de Dios. Todo creyente debe crear una cosmovisión bíblica. Debemos ver el mundo no a través de nuestros propios ojos, sino a través de los ojos de Dios. Y esa revelación está en la Escritura. ¿Sabes? Si yo me quito mis espejuelos, mis gafas, cuando miro aquí las letras, lo que veo es algo confuso. ¿Por qué? Porque mi visión no es saludable. La visión espiritual nuestra está viciada por el pecado. Y la única manera en que vamos a poder conocer la verdad en cuanto a quién es Dios, en cuanto a quién soy yo y cuál es mi condición, es a través de la Escritura. Amén. Dios se ha revelado y nos ha dado la Escritura para que usted y yo nos involucremos en ese proceso de estudio. ¿Sabe? No basta con recibir un alimento espiritual el domingo en la mañana y irnos y pasando la semana sin nada más. Usted no come solamente el domingo en la mañana. Usted cuida de su cuerpo, ¿cuándo? Todos los días. Usted cena todos los días, varias veces. ¿Sí o no? Muchos creyentes piensan que van a madurar en la vida espiritual y que van a crecer como cristianos viniendo el domingo por la mañana y recibiendo un sermón. Ya cumplí, ya marqué, ya soy cristiano. Eso no es lo que piensa un cristiano maduro. Un cristiano maduro está involucrado en el estudio diario de la palabra de Dios, en la oración diaria y en el servicio diario. Bien. Entonces, yo no sé qué tiempo tienen ustedes en el Señor. No sé cuántos de ustedes son nuevos ni cuántos de ustedes son ya maduros en la fe, ¿verdad? Pero si usted es nuevo en el Señor, la palabra dice en 1 de Pedro 2:2, Pedro nos da un consejo. Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Alguna vez ha visto un niño cuando tiene hambre? El niño no está esperando que la madre venga ahí. No, el chiquillo cuando ya tiene hambre empieza a gritar y a gritar y se desespera y usted lo ve jadeando porque está deseando recibir el alimento. Ese anhelo, ese deseo es algo que debe caracterizar o que caracteriza a los cristianos genuinos. Si usted es nuevo en la fe, amado, desee la leche espiritual, busque la Escritura, anhele la Escritura. Porque ellas son las que tienen el testimonio que nos trae salvación y que nos lleva a madurar en la fe. Así que debemos desear recibir ese alimento espiritual diariamente con la misma intensidad con que un bebé desea recibir la leche del pecho de su madre. Y si usted tiene tiempo en el Evangelio y usted quiere madurar en el Evangelio, tiene que entender que la Escritura es el medio que Dios usa. Cuando Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, es la palabra de Dios la que santifica a los creyentes, la que nos ayuda a crecer en santidad, en semejanza a Cristo. Es importante que entendamos eso. ¿Sabe? La función principal del ministerio de la iglesia es instruir a todos sus miembros, dice Efesios 4:13, en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ok? Nuestra función como líderes debe ser instruir a todos los creyentes en el conocimiento del Hijo de Dios. Entrenarlos en la palabra. ¿Para qué? Para que aprendan a discernir entre la verdad y el error.
2 Timoteo 3, 16 y 17 dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa? Las Escrituras nos transforman y nos preparan para obrar conforme a la voluntad de Dios. Y las Escrituras nos llevan a Cristo. Es por eso que, ¿sabe que Pablo dijo que su propósito, dijo en Hechos 20:27, era exponer a los creyentes a todo el consejo de Dios? ¿Qué significa? Pablo no predicaba lo que le gustaba oír a la gente, lo que era atractivo a la gente, lo que las personas querían escuchar. Yo quiero que usted entienda, a todos nosotros tenemos actitudes pecaminosas. Y hay cosas que nos gustan escuchar y cosas que no nos gustan escuchar. Pero si solamente se nos dice lo que queremos escuchar, no estamos recibiendo toda la verdad. Porque la verdad tiene en la enseñanza muchas cosas que nos van a confrontar y que no nos van a gustar. Pero la responsabilidad de los líderes es confrontar a las personas con todo el consejo de Dios para que puedan entender aquellas áreas en las que todavía están pecando y puedan transformar sus vidas. ¿Entiende eso? El propósito del apóstol era que la palabra de Cristo morara en abundancia en los creyentes. O sea, y ese es el propósito que debemos tener todo líder espiritual, ¿verdad? Deseamos que la palabra de Cristo more en abundancia en la vida de cada uno de ustedes. Sabe que el mejor predicador no siempre es el que te dice lo que tú quieres escuchar, sino aquel que te dice las verdades como son. ¿Ok? Te voy a dar un secreto. Cuando tú busques un predicador, si buscas una iglesia o lo que sea, o aún cuando estés aquí, y esto me lo enseño a mí mismo muchas veces, el mejor predicador, y esto es importante, que sigue el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Sabe cuál es el ejemplo de Juan el Bautista? ¿Sabe que Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento? Él dijo en Juan 3:30, es necesario que Cristo crezca en la vida de los creyentes y que yo mengüe. En otras palabras, el rol nuestro como líderes es tomar a las personas y no traerlos a nosotros para que la gente nos siga a nosotros, se conviertan en discípulos míos, sino es llevarlos a los pies de Cristo para que esa persona ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y de esa manera sea edificado en la fe, y de esa manera esa persona algún día llegue a ser un cristiano maduro que pueda enseñar ese proceso a otras personas. ¿A quién sigues tú? ¿Al líder o a Jesús? Y aquí esto es importante. La verdad, Pablo dice que la verdad es imprescindible en la iglesia, y hemos establecido que Dios es la verdad, que Cristo es la verdad, que la palabra es verdad. Por tanto, necesitamos esa verdad para poder vivir. ¿Bien? Pero hay una tendencia hoy en las iglesias a enfatizar más el amor y a obviar la verdad. Es una tendencia muy de moda hoy. Los falsos maestros afirman que debemos ser amables y amorosos con las personas y que debemos evitar todo aquello que los ofenda y los confronte. Esa es la verdad que sostienen personas como Joel Osteen, como Rick Warren y como muchos otros. ¿Sabe? Alguien dijo, la verdad sin amor es brutalidad, pero el amor sin verdad es hipocresía. ¿Ok? Esta noción sentimental de hermandad a costa de la verdad no tiene respaldo bíblico. ¿Sabe? Jesús nunca tuvo temor de predicar la verdad. Usted viene conmigo a Juan 6, 60, 61, dice, al oírla, y está hablando de ahí de la enseñanza que Jesús estaba dando, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué cosa? Dura es esta palabra. O sea, cuando Jesús predicaba, no predicaba lo lindo, lo bonito y lo que todo el mundo quería escuchar. Jesús predicaba la verdad. Dura es esta palabra. ¿Bien? Fíjense lo que la pregunta después. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús
en sí mismo que sus discípulos, fíjense, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. ¿Sí qué? Wow, Jesús está enseñando ahí de la elección divina. La doctrina que más hace tropezar a la gente hoy. ¿Cierto? ¿Sabe que 4 veces en Juan capítulo 6 Jesús dice, nadie puede venir a mí si no le fuera dado del Padre? Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1, 3 y 4. Y la gente cuando empezó a ir a aquello, ¿qué va? Nosotros no podemos creer en esto. No podemos recibir estas verdades. No las creemos. Bien. Verso 66. Note lo que pasó. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron a... Y ya no andaban con él. O sea, esa gente eran discípulos de Cristo. No, eran falsos discípulos. No eran verdaderos creyentes. Cuando usted abandona a Cristo, abandonó el Evangelio. Abandonó el centro de la fe cristiana. Porque Cristo es el Evangelio. Sí. No hay Evangelio sin Cristo. ¿Bien? Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? A los 12 le estaba preguntando. ¿Verdad? Sí. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. No es tu pastor, no es tu líder, no soy yo. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Porque Él es la verdad. Como afirmó Warren Wills, la unidad espiritual no es algo que nosotros fabricamos. Es algo que ya tenemos en Cristo y debemos protegerla y mantenerla. La verdad une, pero las mentiras dividen. El amor une, pero el egoísmo divide. Por lo tanto, hablemos la verdad en amor, equipémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros para que todos crezcamos y seamos más como Cristo. ¿Sabe? Pablo había dicho aquí en el verso 13, Efesios 4:13, que debemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Debemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando Pablo dice eso, no se refiere al conocimiento que conduce a la salvación. No se refiere a las bases del Evangelio, como dijo el hermano. No se refiere a los fundamentos del Evangelio. ¿Bien? Sino que se refiere al conocimiento más profundo. El término griego que usa es epignosis, que significa un conocimiento completo, que es correcto y preciso. ¿Ok? Es el conocimiento que nos lleva a un entendimiento de las verdades teológicas del cristianismo. Es el conocimiento que, como dijo Judas 3, la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos, que está registrada en las Sagradas Escrituras. O sea, se nos está llamando a que nosotros crezcamos en ese conocimiento. Que dejemos ya el ABC, que dejemos las bases y que empecemos a crecer en la doctrina que nos llevan a una relación más íntima y personal con Cristo. Yo quiero que te entiendas una cosa. Doctrina lleva a doxología. ¿Ok? Si solamente estás aprendiendo doctrina, pero eso no está transformando tu vida y no hay cambios interiores en ti, algo está mal. El conocimiento debe reflejarse en el comportamiento y en la conducta. ¿Bien? Así que un creyente genuino debe estar apasionado por conocer la verdad. No importa si eres nuevo o no importa si eres joven o no importa si eres adulto. ¿Y qué debemos hacer? Debemos buscar líderes que, como Pablo, prediquen expositivamente todo el consejo de Dios. Líderes cuyo mensaje y cuyo testimonio esté arraigado y respaldado por la Escritura. ¿Sabe? Cuando usted busca un líder, ¿cuál es el patrón que usted utiliza? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que deberíamos hacer es ir a la Escritura. Y en 1 Timoteo 3, 1 al 7, por ejemplo, y en Tito también están los requisitos que tiene que tener el pastor, el anciano o el obispo.
¿Me escuchó? Los tres términos se refieren a la misma persona. Y ahí se dice cómo debe ser el predicador, cómo debe ser el pastor, cómo debe ser el anciano que gobierna la iglesia. O que gobierna la iglesia, porque es un grupo de ancianos, no es uno solo. Bien. Si la persona que es líder no tiene esos requisitos, automáticamente usted sabe que esa persona no califica para hacer el lugar donde usted está. Y eso lo establece la Escritura. ¿Sabe? Esas son las epístolas pastorales donde se enseña cómo un creyente debe comportarse en la iglesia de Dios, que es la casa del Dios vivo. Bien. Entonces, aprenda a tener criterio bíblico y a evaluar todo a la luz de la Escritura. A evaluar desde los líderes hasta las enseñanzas a la luz de la Escritura. Eso es importante. Toda enseñanza, no importa de quién venga, debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Y yo siempre les he dicho a ustedes, los que están aquí conmigo y llevan tiempo, es que necesitamos ser más como los cristianos de Berea, ¿verdad? En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjense, ellos recibían la palabra con solicitud. No es que las personas seamos, no es que seamos hostiles al que está enseñando, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado y no ir a los extremos. Recibían la palabra con solicitud, con gozo, con alegría, con pasión, con ánimo, con interés, ¿cierto? Pero ¿qué hacían después? Escudriñando los domingos por la mañana. Ok. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué significa? Pablo estaba predicando y aquellos creyentes estaban contrastando todo lo que Pablo estaba diciendo con las Escrituras para ver si las palabras de Pablo coincidían con lo que la Escritura decía. Esa es la manera que nosotros debemos evaluar cada mensaje que usted y yo escuchamos. No importa de quién venga. No importa de quién venga. Debemos buscar y defender la verdad en la Escritura. Debemos conocerla, debemos enseñarla y debemos obedecerla. ¿Sabe? Eso es la base de la vida cristiana. Es la clave para la unidad dentro de la iglesia y para el crecimiento y la madurez cristiana. Ahora, usted no puede crecer y mantenerse saludable, como dije, no puede mantenerse saludable espiritualmente, alimentándose solamente una vez por semana. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. O sea, día a día nuestro conocimiento y comprensión de la verdad debería ser mayor. Y yo quiero que tú te preguntes a qué hora. Yo no sé cuántos años tienes tú, yo sé los años que tengo yo, y yo me estoy preguntando a mí mismo, ¿cómo he crecido en estos años? ¿Cómo he crecido en el último año? ¿Cómo he crecido en la última semana? ¿Cómo he crecido de ayer para hoy? ¿Sabe? Una de las cosas uno de los principios que yo llevo es, no quiero acostarme un día sin haber aprendido algo nuevo. Un día que no aprendí algo nuevo es un día que yo perdí. Y la Biblia nos dice que debemos redimir el tiempo. Debe haber un equilibrio, un balance en nuestras vidas. Pero recuerde, las prioridades son, Dios debe ser la prioridad número uno de todo cristiano. Dios debe ser la prioridad número uno de todo cristiano. Pero muchas veces tenemos muchas otras prioridades por encima de Dios. ¿Y dónde se demuestra eso? Se demuestra en la manera que usamos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Ahí está. Y esto es para evaluación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que quiero que usted entienda es una cosa, amado hermano. La fe que no está basada en las Sagradas Escrituras no puede permanecer firme contra los ataques de Satanás. Las personas que no tienen una fe bíblica, las personas que tienen una fe simplemente en lo que el predicador está diciendo, esas personas tarde o temprano van a sufrir decepciones. Hay mucha gente hoy que está sufriendo porque se les dijo que iban a ser exitosos y que iban a alcanzar. ¿Sabe que hay mucha gente que está rechazando el Evangelio y
blasfemando a Dios, porque hubieron predicadores que le prometieron que su familia iba a ser sano, cuando hijos murieron, cuando hermanos murieron y no se sanaron. Porque prometieron cosas que la Biblia no promete. Pero la culpa de eso también está en el hecho de que muchas personas creen tanto a los predicadores y se olvidan de que ellos son responsables por su propio crecimiento espiritual. Tú tienes que aprender a estudiar la Escritura y tú tienes que dedicarle todos los días un tiempo a estudiar la Escritura. ¿Cuántos de ustedes comen todos los días en un restaurante? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos en casa que nos haga el alimento, ¿cierto? Ahora, cuando usted no sabe hacer el alimento y si la persona pasó cualquier cosa, cerraron un restaurante, ¿qué pasa? Estás en problema, tienes que salir a buscar otro restaurante, pero no eres capaz tú mismo de alimentarte a ti mismo. No hay nada peor que eso. Dígamelo a mí, que yo no sé cocinar. Y estuve 5 años y medio sin mi mujer. Subsistí gracias a la ayuda de algunos hermanos. y a que aquí hay McDonald's en todas las esquinas. El punto, amado hermano, es que debemos hablar y escuchar la verdad en amor. ¿Ok? O sea, la verdad debe ir acompañada de amor. La razón por la que hablamos la verdad es porque nos interesan las personas a las que le estamos predicando. Nos interesa el bienestar espiritual de esa persona. Nos interesa la condición espiritual de esa persona. Y es por eso que le decimos la verdad. Como un médico debe decir la verdad cuando hay un paciente que tiene cáncer o cuando cualquier otro profesional sabe que hay alguien que tiene una situación. La verdad es importante. Y el resultado de hablar la verdad en amor debería ser que juntos, dice el verso 15 al final, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. ¿Sabe que un cuerpo solo es saludable y eficiente cuando todos sus miembros trabajan juntos para el bienestar del cuerpo de forma coordinada bajo la dirección de la cabeza? La cabeza dirige al cuerpo. Cuando usted ve que alguien tiene y algo así, es porque tiene algún problema que está impidiendo, afectando su desempeño corporal, ¿verdad? La cabeza debe controlar cada una de las acciones del cuerpo. Usted debe mover las partes del cuerpo bajo la guía de la cabeza. La cabeza es central, es lo más importante, digamos, en el hecho de que es el que controla el resto de nuestros miembros. ¿Bien? ¿Sabe que cuando una persona, el electrocardiograma está plano, la persona está muerta cerebralmente, ya esa persona puede estar conectada a un respirador artificial y se puede mantener viva en un hospital, o sea, está respirando y todavía por un tiempo, pero todo eso es artificial, porque el día que el cerebro deja de funcionar, ese día esa persona murió. Esa es muerte cerebral. Y a veces las personas la mantienen ahí por un tiempo, pero esas máquinas, aún esas máquinas, no pueden mantener a una persona definitivamente. Va a llegar un tiempo en que esa persona va a morir, aún cuando siga conectada a las máquinas. ¿Ok? El punto de Pablo, amado hermano, es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la única manera en que la fe va a crecer es que usted y yo estemos conectados ¿a quién? A Cristo. Diariamente. Debes tener comunión con Cristo cada día. Y esa comunión con Cristo viene a través de tu devoción diaria, viene a través de tu lectura diaria. Recuerda que él dijo le dijo a los líderes judíos, escudriñen las Escrituras porque a vosotros les parece que ya tienen vida eterna. Y ellas son las que dan ¿qué cosa? Testimonio de mí. La Escritura nos habla de Cristo. Cristo es el centro de la Escritura y por tanto ahí es donde debemos buscarlo. El doctor John MacArthur afirma que como el cerebro es el centro del control de la vida física, el Señor Jesucristo es la fuente orgánica de vida y poder para su cuerpo, la iglesia. Crecer a su semejanza es estar completamente sujeto a su poder controlador, obediente a cada uno de sus pensamientos y expresiones de voluntad. El punto, ya voy a terminar con esto, amado, es que lo único que puede mantener al cristiano individual, sólido en la fe y seguro contra la seducción, lo único que puede mantener a la iglesia saludable es una conexión íntima con Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y la mente directora del cuerpo. Del conocimiento del Hijo de Dios fluyen la sana doctrina
el testimonio amoroso y la madurez espiritual. Es en Cristo que está el secreto del éxito y de la vida espiritual. Y es por eso que usted y yo debemos cada día ser un poco más semejantes a Cristo, el varón perfecto a quien usted y yo debemos imitar. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque, Señor, tu palabra nos desafía a crecer espiritualmente día a día y a ser conformados cada día más a la imagen de Cristo. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en ese propósito. Señor, si hemos sido negligentes, te pedimos que tú nos perdones y que tú hoy nos ayudes a autoexaminarnos cada uno de nosotros, Señor. Y nos ayudes a buscar cada día en tu palabra, Señor, ese cambio, esa transformación que viene al recibir las verdades de tu evangelio y las verdades referentes a ti, Señor. Queremos parecernos más a ti, queremos actuar como tú, Señor. Queremos vivir en obediencia, en sumisión al Padre como tú, Señor. Queremos seguir tu ejemplo. Transfórmanos, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, amado.